Muy buenos días, un placer y un honor para mí participar en este simposio sobre pandemia de COVID-19 acá en Venezuela con motivo de celebrarse el Congreso de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y voy a participar con la conferencia de SARS-CoV-2 grave y crítico, una aproximación diagnóstica y terapéutica a más de un año y medio de enfrentarnos con esta terrible pandemia. Mi nombre es Ángel Granado, médico internista intensivista. Me desempeño en el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar en la unidad de cuidados intensivos y soy profesor de la Escuela de Medicina Francisco Batitini Casalta del Núcleo Bolívar del Estado Bolívar. Para hacer el diagnóstico acertado y el tratamiento efectivo en esta infección, debemos primero saber cómo nos infectamos, cómo se infectan los pacientes. Sabemos ya que el virus ingresa a nuestro organismo a través de partículas de aire, fluge o aerosolizado ante a una persona que no sigue las medidas mínimas, no tiene tapaboca, estornuda o tose o hace una respiración enérgica. Se produce entonces la expulsión de partículas virales que son ingresadas a nuestras vías respiratorias y existe un receptor de la enzima convertasa de angiotensina 2 en nuestros epitelios, en nuestros organismos, que a través de una proteína transmembrana de proteína serina activa la proteína spike del virus y por un mecanismo de endocitosis logra entrar a la célula. Una vez en dentro, el endosoma pierde la envoltura y el virus ahora comienza a replicarse en el citoplasma, en el ribosoma, y se forman miles y millones de partículas virales que son después liberadas y se mantiene entonces la replicación viral del SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico acá en el Hospital Centinela de Bolívar? Afortunadamente contamos con un laboratorio móvil que nos permite hacer PCR en un tiempo corto y usamos el hisopado nasal para antígeno que nos da en 2-3 horas, nos da el diagnóstico de la presencia del virus en la nariz del paciente. Entonces realizamos la reacción de cadena de polimerasa de hisopado nasal. Si sale negativo y tenemos alta sospecha que el paciente tiene síntomas de COVID, lo repetimos a las 72 horas, 48-72 horas, manteniendo el paciente bajo vigilancia estricta. Si sale negativo, descartamos el caso y si sale positivo, entramos en el algoritmo terapéutico que ya lo vamos a comentar. Si ese es el paciente que tiene menos de 10 días. Si el paciente tiene más de 10 días de síntomas, entonces usamos dos pruebas que son la la reacción de cadena de polimerasa y la demostración de anticuerpos IgM-IgG en sangre venosa. Si sale positivo, se confirma que es un caso de COVID-19 y si sale negativo la PCR y la IgG negativo, también descartamos la infección. Si sale IgG positiva, IgM positiva, confirmamos que es un caso COVID y esperamos entonces la respuesta al tratamiento, el algoritmo terapéutico. No hacemos nuevos controles de PCR en estos pacientes y si el paciente sale IgM positivo, IgG negativo, significa que la infección es temprana, ya que la respuesta IgG es a partir de la segunda y tercera semana. Cuando el paciente sale IgM negativo con IgG positivo, significa que ya está recuperado de la infección. Este es el algoritmo terapéutico, el algoritmo diagnóstico que seguimos acá. Cuando se solicita la evaluación por cuidados intensivos de los pacientes COVID, para clasificar y estadiar estos pacientes, los casos graves lo etiquetamos cuando tienen frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno menos de 93
sin oxígeno, es decir, aire ambiente, y la concentración parcial de oxígeno dividido entre la fracción de oxígeno que recibe menor de 300, esa es la llamada SAFI o PAFI, si le hacemos gafe. Si hacemos gases es la PAFI, si no hacemos gases y utilizamos la saturación de oxígeno, la llamamos SAFI. Para la variación de las PAFI usamos el criterio de Berlín de SDRA en pacientes no COVID. Desde 2012 nosotros cambiamos los criterios de SDRA según el criterio de Berlín. ¿Cuáles son los pacientes que tienen COVID crítico? Todo paciente que tiene falla pulmonar grave, es decir, que tiene saturación, PAFI, índice de Kirby, menor de 300, y además muestra shock, inestabilidad hemodinámica y fallo de órgano, donde está fundamentalmente la lesión renal aguda o la insuficiencia cardíaca por miocarditis viral. Los signos de alarma para pacientes COVID que tengan COVID grave o crítico es la disminución progresiva de los linfocitos en sangre periférica. El contagio linfocitario va a ser hacia una linfopenia o una leucopenia. Aumento progresivo de los factores periféricos de marcadores de inflamación, como es el dímero D y LDH, lactato deshidrogenasa, ferritina. La interleuquina 6 no la medimos, pero en donde se mide es un buen marcador del grado de reacción hiperinflamatoria, de tormenta de citoquina, y la proteína C reactiva si la usamos. Rápida progresión de las imágenes pulmonares en corto tiempo, en 48 horas vemos cómo la radiología cambia hacia un infiltrado o lesiones multifocales con radiopacidades en las bases periféricas bilaterales, y se usa un criterio de Rales para ver el grado de compromiso pulmonar. Para definir la severidad de un paciente con COVID, usamos la escala de la American Thoracic Society o el CUR 65. La presencia de un criterio mayor o dos menores en estos pacientes indica la necesidad de ingresar a cuidados intensivos y plantear la intubación del paciente. De manera pues que al evaluar el paciente, lo que medimos es la frecuencia respiratoria, la saturación, si está recibiendo oxígeno con máscara reservorio y tiene menor de 85 de saturación de oxígeno y tiene alteración de conciencia y signo de fatiga muscular, es decir, respiración paradójica, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, tocamos el cuello, y si está usando el esternocleidomastoideo o hay un desbalance tóraco-abdominal, es una respiración paradójica o alternante, indica que hay que intubar a ese paciente. No esperamos para que nos haga el paro. Además está inestable, tiene tensión sistólica menor de 100 y diastólica menor de 60, con media menor de 65 y una frecuencia mayor de 120, lo pasamos a una unidad y lo intubamos. También usamos en la evaluación para criterios de cuidados intensivos la escala de Newsweek 2 de la National Early Warning Score 2 del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, que nos permite una evaluación más profusa sobre la constantes vitales, que incluye frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, saturación en caso de un paciente ebótico, oxígeno suplementario si lo recibe, tensión arterial sistólica, diastólica, media, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura. Si cualquiera de estas variables están un puntaje de 3, indica que ese paciente está en riesgo y debe evaluarse los signos vitales cada hora. Si el Newsweek 2 es mayor de 4 puntos, ese paciente es candidato a pasar a cuidados intensivos para vigilancia cercana. La tomografía de tórax es nuestro gol estándar diagnóstico. Es mucho más sensible, tiene la ventaja que nos evalúa todo el pulmón, cada una de las áreas,
y nos permite calificar rápidamente el paciente como si está en una fase inicial donde predomina el vidrio despulido o el esmerilado, si está progresando donde aparece el empedrado loco, y si ya está consolidada la enfermedad avanzada, la muestra las zonas de consolidación. Y la severidad también nos los permite la tomografía, ya que consolidados bilaterales difusos en los lóbulos inferiores nos permiten ver si tienen 20% o menos del pulmón comprometido, es leve el ataque; si es del 20 al 50% es moderado el ataque; y si es más del 50% de los pulmones es grave el ataque. Afortunadamente nosotros contamos con un equipo de rayos X en sala COVID, y además contamos con un equipo de sonografía. Por lo tanto, hacemos lo que se llama point of care, o sea, evaluamos el paciente en la cama de él. Paciente no necesita trasladarlo a área de ecosonografía, y nos permite rápidamente ver el grado de compromiso a través de las líneas B. Más de 3 líneas B y confluente, estallidos de cohete, nos indica un ataque importante el pulmón, y nos permite ver las consolidaciones de los segmentos pulmonares de acuerdo al patrón establecido por el doctor David Lichtenstein, que nos permite ahora al intensivista tener una evaluación exacta del ataque al pulmón. Nos permite también ver si hay neumotórax, ver si hay dentro del barotrauma del paciente COVID ventilado, etc. De manera que es una ventaja importante. El problema del ecosonograma, que es operador dependiente, pero en la medida que se hacen ecos en estos pacientes, nosotros tenemos normalmente 60 pacientes hospitalizados todos los días, y de ese grupo se le hace 15, 20 ecos pulmonares todos los días a estos pacientes. En relación al tratamiento que seguimos acá en la unidad de COVID de este hospital, seguimos las recomendaciones que tienen nivel de evidencia 1 o grado de recomendación, que ha sido plenamente aceptada. Hay cantidades de medicamentos que se han venido usando, y ya el pasar del tiempo se ha visto que son infructuosos, tienen riesgo de muerte. Por lo tanto, hoy comentaremos lo que tienen nivel de evidencia y que se aplica según los protocolos. El oxígeno es el principal medicamento que se debe usar en un paciente COVID, un paciente con una SARS-CoV-2, dado que el ataque inusitado contra el pulmón genera una hipoxemia importante en estos pacientes. Entonces hacemos una oxigenoterapia escalando dependiendo de si logramos o no la saturación objetivo, que es más de 93. En pacientes con COVID le iniciamos una cánula nasal de 1 a 5 litros por minuto. El objetivo es mantener 94 más la saturación. Si no lo logramos, pasamos a máscara con reservorio. Recordar que la máscara no puede usarse con menos de 6 litros porque recircula el CO2 y el paciente produce hipercapnia. Entonces, más de 6 litros por minuto hasta 15 litros por minuto. No nebulizamos en el paciente COVID, ya que el ataque es al parénquima y no al bronquio. Si es necesario darle alguna nebulización, usamos del puff de la budesonida o budecor o pulmicor, ya que cuando nebulizamos con los aparatos portátiles aerosolizamos el virus en el área donde estemos nebulizando, y compromete al personal de salud con esa nebulización. Es importante que recuerden que el 15% de los pacientes van a desarrollar la forma grave del COVID, 5% va a requerir terapia intensiva. Ahora, escalamos el tratamiento hasta llegar a ventilación mecánica no invasiva. Ahora, hemos visto cómo, y nos preocupa, que la mayoría de las salas COVID usan en forma masiva los ventiladores CPAP. En realidad el CPAP no está
indicado en pacientes con daño pulmonar. El CPAP se usa para pacientes con apnea obstructiva del sueño o en pacientes que hacen falla ventricular izquierda por alguna insuficiencia cardíaca, pero para COVID no está establecido. ¿Cuál es el que debe usarse? Es el BiPAP para poder ayudar a este paciente que tiene ya agotamiento diafragmático. Ahora, cuando usamos el BiPAP o la ventilación mecánica no invasiva, tenemos que estar claro que hay que vigilar a ese paciente. No se le coloca la máscara y usted lo deja hasta el otro día, porque es que hay un factor de predicción de fallo de la ventilación no invasiva, que es usamos aquí en la escala ACOR. Ahora, es importante, ya la voy a puntualizar, es importante que usemos los componentes adecuados, el ventilador y la interfase adecuada. Ahora, la escala ACOR, si usted tiene un paciente que le colocó una ventilación no invasiva y a las 2 horas el paciente tiene una puntuación de ACOR mayor de 4, intube ese paciente. O hacemos la escala ACOR o hacemos el índice de oxigenación de Roth, que es dividir la saturación que está mostrando el saturómetro entre la FiO2 que usted le está dando entre la frecuencia respiratoria. Si es menor de 4, ese índice de Roth, ese paciente en las primeras 2 horas significa que ese paciente va a fallar, ese paciente va a ser compromiso y a ese paciente hay que intubarlo. Igual pasa con la escala ACOR. El ACOR mayor de 4 puntos que se aplica rápidamente, se miran la frecuencia cardíaca, el pH, la escala de Glasgow, la PAFI o el índice de Kirby y la frecuencia respiratoria. Si eso le da más de 4 puntos a ese paciente a las 2 horas de haberle colocado la ventilación no invasiva, usted tiene que intubar a ese paciente. Cuando va a usar la ventilación mecánica no invasiva, recuérdese que eso va después que usted ha utilizado la máscara de alto flujo y el paciente no ha logrado saturaciones mayor de no. Para cuando estamos en este tipo de pacientes ya con 88 de saturación nos conformamos, 88, 90 de saturación. La ventilación no invasiva no debe retrasar la intubación. Usted tiene que vigilar a ese paciente a la hora y a las 2 horas. Si ese paciente tiene un ACOR de 4 o tiene un índice de Roth de menor de 4, usted tiene que proceder a darle ventilación invasiva. El oxígeno de alto flujo, falla del tratamiento, es elevado en ventilación mecánica no invasiva y debe por ello mantener estrecha vigilancia de este paciente. ¿Cuándo sabemos que la ventilación mecánica no invasiva no funciona? Cuando el índice de Kirby es menor de 200, no le va a servir la ventilación no invasiva, por lo tanto proceda a intubar a este paciente. Este estudio multicéntrico de un trial randomizado controlado de ventilación no invasiva publicada en Critical Care demostró que la ventilación no invasiva contra el oxígeno convencional en SDRA con PAFI entre 200 a 300 usted puede intentarlo, pero si es menor de 200 no lo intente, va a fallar. Pacientes que tienen ventilación minuto más de 11 litros por minuto a las 48 horas, ese paciente va a fallar la ventilación no invasiva. Bien, ¿cómo hacemos para programar el ventilador no invasivo? Rápidamente tenemos que medir el paciente para calcular el peso predicho para esa talla y aplicamos la fórmula. Lo que resulte del peso predicho lo multiplicamos por 6 en promedio, entre 4 a 8 mililitros por el peso predicho, y eso nos da el inicio de la ventilación no invasiva. Recuérdese que en la ventilación invasiva usted tiene que poner la FiO2, que generalmente es la FiO2 que usted venía con la cánula de alto flujo, 60%, el pressure support o la presión de soporte, que debe estar generalmente entre 5 o 8, la sensibilidad de disparo para que el sistema le dé el flujo al paciente, que puede ser de 1 a 3 litros por minuto si es por flujo, o si es por presión, menos 2 centímetros de agua, y el CPAP siempre entre 5 y 8. Es importante que no pongamos CPAP muy alto porque produce barotrauma en estos pacientes. Y rápidamente entonces programamos lo primero, la FiO2 entre 55-80 de FiO2
entre la saturación que tenía ese paciente con la máscara, si estaba saturando 88 a 94, le mantenemos esta fracción para lograr presión arterial de oxígeno de 55-80, que es un buen objetivo. Programamos la presión continua de la vía aérea entre 5 y 8, el disparo como quedamos 1 a 3 litros si es por flujo, o menos 2 por presión, y programamos la presión de soporte entre 0 a 15 centímetros de agua para lograr el objetivo que habíamos calculado por el peso predicho. Y ahí iniciamos la ventilación. Y estamos pendientes y observamos. Entonces, en COVID tenemos que usar una escalada del soporte de oxigenación en estos pacientes. Al principio, oxigenoterapia convencional, cánula nasal, máscara simple, Venturi, bolsa con reservorio. Cuando la PAFI es menor de 300, si ya la PAFI está entre menor de 150, usamos cánula de alto flujo. Si es menor de 200, hacemos una ventilación no invasiva y tenemos en cuenta de que a la hora tenemos que aplicar ACOR o índice de Roth, y si falla el paciente pasamos a ventilación invasiva. Todo paciente con una PAFI menor de 100 tiene que ir a ventilación invasiva. Ok, una vez el paciente se decidió intubarlo, hay que hacerlo con secuencia rápida. El paciente debe de sedarse, relajarse antes de que usted empiece la maniobra de intubación para evitar la aerosolización. Una vez intubado, seguimos las recomendaciones generales de la SDRA Network, donde establecemos un volumen corriente a través de multiplicar el peso predicho que ya calculamos por 4 a 8, en promedio 6, para saber qué volumen corriente le vamos a poner al ventilador. El pi alto, cuidando de mantener una presión meseta menor de 28 y una presión de distensión o driving pressure, que se calcula la meseta menos el pi que le pusimos, menor de 14. Y la frecuencia respiratoria debemos mantenerla para una presión arterial de CO2 entre 35 a 60, es decir, hipercapnia permisiva, manteniendo el pH mayor de 7.25. La FiO2 le vamos a colocar al ventilador es para lograr 90-92 de saturación. Y el sistema de aspiración cerrado, recordar que no debemos desconectar al paciente. Si es necesario desconectarlo, tenemos que clampear el tubo orotraqueal con una pinza de Cray para evitar que el paciente aerosolice el virus que tiene en el pulmón. Y de acuerdo al planteamiento de Gattinoni, Luciano Gattinoni, el paciente que tiene un distrés alto, que tiene muy baja compliance, que puede ser reclutable, debemos hacer alguna maniobra de reclutamiento en 1 o 2 veces. No reclutamos al paciente con COVID grave por el riesgo de barotrauma. Es importante también que en las maniobras de reclutamiento el paciente esté sedado y relajado. En relación a la terapia de resucitación con líquidos, tenemos que tener mucho cuidado con la administración de líquidos por vía intravenosa en estos pacientes, ya que la sobrehidratación hace edema pulmonar y agrava la oxigenación. Nosotros usamos la evaluación dinámica de la capacidad de respuesta del paciente a bolus de solución fisiológica 200 cc, y vemos cómo cambia los parámetros hemodinámicos según el protocolo de Maharry-Weil, el reto de líquido. Y es importante que evaluemos al paciente en shock, en cuidados intensivos con COVID, a través de estos parámetros: temperatura de la piel, llenado capilar y los niveles de lactato, por encima de los parámetros estáticos, que es lo normal que se usa la presión venosa central. La presión venosa central no sirve para un paciente COVID, porque la presión positiva del ventilador me aumenta falsamente la presión venosa central. Usamos la presión arterial media o el delta CO2, es decir, la resta del CO2 venoso menos el CO2 en sangre arterial. Si es mayor de 6, significa que este paciente tiene un shock oculto. De manera que la terapia de resucitación con líquidos, usamos fundamentalmente líquidos balanceados como Ringer, y no usamos en la solución fisiológica para la expansión, porque produce acidosis hiperclorémica y ya el paciente tiene un compromiso de tipo ácido-base.
Es importante también que usemos entonces las soluciones balanceadas como lactato de Ringer o solución Harman, y hagamos siempre, no usemos albúmina. Si usted usa albúmina en un paciente COVID, la albúmina por la alteración del coeficiente de reflexión a nivel del endotelio pulmonar va a entrar toda para el pulmón y va a ser un problema gravísimo. De manera que no usamos albúmina en paciente COVID. Y es importante que tengamos presente de que ninguna solución de hidroxietilalmidón, Solucel, ni gelatina, ni dextrano están permitidos en COVID. Esto generalmente empeora la situación del paciente. En relación al uso de glucocorticoide de terapia para la tormenta de citoquina, como estableció el estudio Recovery de los ingleses, el uso de dosis baja de dexametasona es uno de los medicamentos que ha demostrado cambio de mortalidad. De manera que usamos en todo paciente que tiene necesidad de oxígeno, es decir, que tiene requerimientos de oxígeno, de saturación, usamos los glucocorticoides, dosis entre 6 a 8 miligramos máximo por 10 días para evitar el efecto deleterio de los glucocorticoides. Si no tenemos dexametasona, podemos usar hidrocortisona 150 miligramos cada 24 horas, 50 cada 8, como el protocolo de la sobrevivencia de la sepsis cuando sospechamos insuficiencia suprarrenal, y la metilprednisolona siempre dosis baja. No hemos usado, como en algunas áreas del país que están usando pulsos de metilprednisolona. Eso no está descrito en COVID, porque usted produce una alergia total en estos pacientes cuando usted me pone 1 gramo de metilprednisolona diario por 3 días. Eso no está descrito en los protocolos COVID. Metilprednisolona entonces lo usamos a dosis baja, y la prednisona en caso lo usamos vía oral, 40 miligramos diario. Es importante que en el contexto del shock séptico por COVID usemos drogas vasopresoras que no, sobre todo si el lactato está mayor a 2 milimoles litro y no hay ausencia de hipovolemia, y seguimos la evaluación a través del eco de la colapsabilidad de la cava, que es un parámetro que guía la reposición de líquido. La norepinefrina es la primera elección, y vasopresina no contamos acá con vasopresina, o usamos norepinefrina o usamos epinefrina. Y los adultos que tienen bradicardia o síntomas de falla desde el punto de vista cardíaco, le podemos usar dopamina en caso de que hay tendencia a la bradicardia. No usamos dopamina de protección renal, ya que no se ha demostrado beneficio. Y si hay disfunción miocárdica con hipoperfusión, un corazón hipokinético, usamos dobutamina. Es importante que la terapia con esteroides, recuerden entonces que debe usarse dosis baja, no pueden usarse dosis altas para evitar la inmunosupresión y los efectos adversos de la hiperglicemia, hipertensión, hemorragia digestiva y la parte de propensión a infecciones panresistentes por bacterias de la unidad de cuidados intensivos. Una de las características más importantes del paciente COVID grave es su trombofilia, es decir, un estado procoagulante por la disfunción endotelial que genera el virus a nivel daño del glicocálice endotelial con exposición del factor de von Willebrand y del factor tisular, con disminución de la capacidad de fibrinolisis, de manera que estos pacientes hacen coágulo diseminado. Para ello se debe instaurar rápidamente, precoz la tromboprofilaxis en todo paciente hospitalizado. Se consideran factores de mayor riesgo trombótico a los pacientes que tienen COVID grave, con proteína C reactiva mayor de 150 miligramos por litro, dímero D mayor de 1500 nanogramos por mililitro, ferritina mayor de 1000 nanogramos por mililitro, linfocitopenia menor de 800 y interleuquina 6 mayor de 40 picogramos por ml. Nosotros no la medimos, sin embargo utilizamos estos marcadores
como sustitutivo de la interleuquina 6 de la tormenta de citoquina. Se considera con factores de riesgo trombótico en pacientes que deben ser, por lo tanto, anticoagulados. Un paciente que tenga dímero D mayor de 3000, antecedentes personales o familiares de enfermedad trombótica venosa, antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial, trombofilia biológica, por ejemplo, la mutación del factor 5 de Leiden, la cirugía reciente, pacientes que están en gestación y que están recibiendo terapia sustitutiva hormonal. Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 sin factores de riesgo para trombosis también deben recibir dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular en forma precoz, porque ellos también, independientemente de la gravedad del COVID, son susceptibles de generar trombosis durante el encamamiento de la fase grave del COVID. Las recomendaciones que los pacientes que venían recibiendo anticoagulantes orales de tipo antagonista de la vitamina K, como la warfarina, requieren rápidamente su switch a heparina de bajo peso molecular, por lo difícil que es manejar la warfarina en un paciente grave. Y alerta debe de continuar todo paciente recibiendo tromboprofilaxis para evitar los fenómenos trombóticos post-COVID. En caso de terapia de clopidogrel, estos pacientes que requieran tratamientos antivirales deben de sustituirse por otros tromboprofilácticos por la interacción medicamentosa que generan estos antivirales. El embarazo y el puerperio debe recibir heparina de bajo peso molecular. El tratamiento al alta, si un paciente tuvo tromboembolismo pulmonar, debe de seguir con rivaroxaban, que son antagonistas de la coagulación directa, por lo menos 6 meses. Apixivan y dabigatran no lo tenemos actualmente en el país. El tratamiento para antiviral que hemos usado en la unidad COVID es el Remdesivir y el Favipiravir. La autorización de uso de emergencia lo dio la FDA en mayo del 2020. Sin embargo, tiene este medicamento una inusitada tasa de efectos adversos, y por ello tiene que ser en pacientes hospitalizados bajo vigilancia estricta, ya que la infusión provoca una hipotensión. Debe de pasar en 1 hora a 2 horas. La dosis inicial son 200 miligramos y 100 miligramos diarios por 5 días. De manera pues que solo se hace en pacientes hospitalizados que tienen una fase viral, aun cuando no detectemos el virus presente por la prueba de polimerasa, porque tarda demasiado. Usamos el Remdesivir cuando llegan en los primeros 10 días los pacientes y están en una condición moderada requiriendo oxígeno. La dexametasona, como ya lo comentamos, es la droga de primera línea siempre que el paciente requiera oxígeno. Las alternativas hidrocortisona, metilprednisona, prednisona, y no usar ninguno de estos medicamentos si el paciente no requiere oxígeno. El tocilizumab Temra lo hemos usado como parte del tratamiento de la tormenta de citoquina. Cuando vemos que los marcadores inflamatorios están muy altos, progresa rápidamente el ataque pulmonar. Sin embargo, el tocilizumab está muy restringido en los pacientes por la inmunosupresión significativa que provoca en estos pacientes. Usamos la dosis de 8 miligramos por kilo de peso, una sola dosis, 600-800 miligramos de tocilizumab, y está contraindicado también en pacientes que tienen falla hepática con transaminasa más de 5 veces el límite normal, cuando sufre enfermedad diverticular del colon o han tenido crisis de diverticulitis por alto riesgo de perforación del divertículo, y si hay una infección bacteriana fúngica concomitante en el paciente, no debe ser usado el tocilizumab. Y si hay un recuento de neutrófilos menor de 500 células por microlitro, está contraindicado porque es una situación que va a empeorar la respuesta del paciente. Y si está plaquetopénico menos de 50.000, está contraindicado. Los tratamientos sin evidencia sólida para COVID, entonces el Remdesivir solo es usado en los primeros 10 días, no cambia la mortalidad y solo disminuye la hospitalización en 5 días.
y disminuye el progreso del paciente que va a ser intubado o ingresado a terapia intensiva. Sin embargo, le den o no remdesivir a los pacientes, la mortalidad no cambia. Favipiravir lo estamos usando actualmente como parte de la terapia antirretroviral, antiviral en los primeros 10 días. Las antileuquinas monoclonales, interleuquina 1, anakinra y el tocilizumab y tolizumab no cambian mortalidad, se usan cuando estamos en presencia de tormenta de citoquina. El plasma de paciente convaleciente tampoco cambia mortalidad, el riesgo de enfermedades transmitidas por la sangre es alta. En la situación país no se le hacen todas las pruebas a la sangre, hay riesgo de aloinmunización y el efecto más importante por la transfusión es el TRALI, la injuria pulmonar asociada a transfusión, y en los pacientes que no se les determina el nivel de anticuerpo del donante pudiese aparecer el fenómeno AD, que es el aumento del ataque inmunológico inducido por estos anticuerpos. La vitamina E, D, zinc, solo si tiene déficit de las mismas, y el tratamiento que no tiene ninguna evidencia para COVID-19 actualmente, de acuerdo a los estudios clínicos Discovery, Recovery, Solidarity y de los clinical trials que se vienen abriendo en estos momentos, hay más de 2.500 clinical trials, han demostrado las mejores evidencias para el uso de estos medicamentos en el SARS-CoV-2. No deben usarse, por lo tanto, tratamientos en COVID, los siguientes medicamentos: nitazoxanida, ritonavir, lopinavir, hidroxicloroquina, cloroquina, interferón beta 1b, alfa 2b, anticuerpo monoclonal, salvo los comentados anteriormente, el oseltamivir, y una serie de medicamentos y usos folclóricos como el dióxido de cloro, tratamiento con múltiples medicamentos que no tienen base científica. Finalmente, en los pacientes COVID hospitalizados, la terapia para soporte nutricional es fundamental. A veces olvidamos, por la gravedad del paciente, la alimentación. Debe de recibir todo paciente COVID grave la nutrición enteral, o si tienen algunas manifestaciones de intolerancia, nutrición enteral parcial con nutrición parenteral parcial. Nosotros usamos 20 kilocalorías por kilo el primer día, con 1.2 gramos por kilo de proteína. Del cuarto al séptimo día usamos 25, vamos aumentando el aporte calórico y el aporte proteico hasta la fase. Después de los 7 días ya estamos dándole a los pacientes 30 kilocalorías por kilo, 1.8 a 2 gramos kilo de proteína, para mantener el soporte nutricional, balance positivo de nitrógeno, para evitar la desnutrición aguda, que es parte de la falla multiorgánica en estos pacientes. Con esto hemos revisado los aspectos más relevantes del tratamiento del COVID grave en cuidados intensivos. Muchas gracias.